La historia de Hispania, un territorio que ha recibido muchos nombres a lo largo de los siglos, es una historia de luces y sombras, de armas, de invasiones, de intercambios, de sangre y hierro. En la cultura tartésica del sur de la península, mucho antes de que los fenicios comenzaran aquí sus relaciones comerciales, la metalurgia estaba muy desarrollada, y fue una de las causas que despertó la codicia de tantos invasores. La etimología del nombre Hispania proviene de la raíz fenicia span, a la que se atribuye el significado de forjar, de forma que Hispania significaba en fenicio la tierra de los forjadores. Qué nombre tan adecuado para el devenir histórico de nuestra cultura. Una mezcla de influencias, de conocimientos, de avances que se entremezclaron aquí y que se exportaron al mundo entero, especialmente en los tiempos de la España imperial. El historiador griego Diodoro Sículo describe las armas íberas en su biblioteca histórica. Usan espadas de doble filo y forjadas en excelente hierro, llevando puñales de un palmo de los que se sirven cuando se traba el encuentro en los combates. Algo particular es en ellos su modo de preparar las armas ofensivas. Ocultan bajo tierra unas láminas de hierro y dejan que el orín que nace por efecto del tiempo consuma la parte más débil, quedando la más sólida, con la que fabrican magníficas espadas y todo lo demás que concierne a la lucha. Y el arma así hecha es capaz de hendir todo lo que caiga bajo ella. Su golpe no lo resisten ni el escudo, ni el casco, ni el hueso, por la extremada calidad del hierro. Resistencia, ligereza y flexibilidad son atributos del acero de las armas hispánicas, que fueron alabadas también por los cronistas romanos. Tras las primeras batallas del ejército con los guerreros íberos, se ordenó reforzar con hierro los bordes de los escudos, para que soportasen la enorme potencia de corte de las falcatas, un arma infalible en manos de los singulares guerreros íberos, irreductibles hasta la muerte. Los legionarios romanos fueron sorprendidos en los primeros combates con los diestros jinetes íberos y aprendieron a temer el efecto de estas armas, capaces de romper sus espadas, sus escudos, sus cascos. Las falcatas aparecen en tumbas formando parte del ajuar funerario del guerrero íbero, frecuentemente dobladas, quemadas y dañadas a golpes contra rocas. La destrucción de las armas del combatiente forma parte de los rituales de enterramiento. Reflejan el gran vínculo del guerrero con ellas y la imposibilidad de que nadie más las pueda utilizar. Durante siglos la población ibérica estuvo formada por grupos tribales diseminados en un vasto territorio, que también sería lugar de asentamiento de celtas, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, visigodos, hasta la llegada de los nuevos invasores del sur. La ocupación árabe de la península entre los siglos VIII y XV supuso una mezcla de conocimientos y un gran avance en las artes y las ciencias. España florecía en un esplendor al que Europa era ajena, sumida en una era oscura que duró varios siglos. La cultura árabe aportó su impronta en el forjado de los metales y en la estética de las piezas, tanto de nuestro armamento como de la cuchillería de uso civil. 7 siglos bajo el influjo de la cultura más avanzada del Mediterráneo provocó un desarrollo cultural que habría de florecer cuando España se abriera hacia Europa. En el siglo XVI, tras la Reconquista, con el territorio español unificado y el inicio de la conquista de América, comienza el llamado Siglo de Oro Español. Basado en su poderío militar y naval,
el Imperio Español fue el primer imperio global, uno de los mayores en la historia de las civilizaciones y la máxima potencia de la época. En este contexto, el ejército español, los tercios, fueron el cimiento sobre el que se sustentó la supremacía española en la tierra y en el mar. El primer ejército moderno europeo, con tropas especializadas, bien adiestradas y bien armadas, con aceros temibles, solo comparables a los fabricados en Japón. A mediados del siglo XVI, prestigiosos maestros armeros españoles, llegados a las Américas, fundaron en la Puebla de Los Ángeles, México, el centro más importante de la cuchillería americana de todos los tiempos. Se explica así de dónde procede la hoja de los cuchillos que en América denominan como Bowie. Varios siglos antes de que naciera el conocido aventurero, ya se fabricaban estas hojas en España. Jim Bowie se casó con la española Úrsula de Beramendi y entró en conocimiento de la cuchillería española. También se explica, en este contexto imperial, la fama de los aceros de Flandes, de los reinos de Nápoles y de Sicilia. Todo aquello que provenía de España era asimilado, imitado, aceptado como óptimo, no solo armas novedosas como la bayoneta, sino también las técnicas de forjado. Las minas de Mondragón, en Guipúzcoa, proporcionaban un acero de muy elevada calidad, de características bien estudiadas y definidas. Era tratado con un método de fabricación especial y muy avanzado para la época, con la soldadura de las barras de acero en caliente por presión. Las armas toledanas y vascas alcanzaron de esta forma prestigio internacional y fueron consideradas como las mejores de Europa entre los siglos XV a XVII. Las armas fabricadas en estas épocas en el resto de Europa no podían ser afiladas más que en 2 o 3 ocasiones, al ser de una pieza de hierro endurecido mediante su calentamiento durante muchas horas y templado en agua fría, lo que no sucedía con las armas españolas, que podían ser afiladas constantemente al haber sido forjadas en capas. De esta época datan las primeras falsificaciones de punzones en fábricas de Alemania y de Italia, para vender sus productos de menor calidad como españoles. Algunas piezas que copiaban diseños españoles eran importadas a muy bajo precio, compitiendo con la producción de los maestros armeros. Documentos fechados en 1553 hacen constar las falsificaciones y el daño a los forjadores vascos. Las poblaciones de Mondragón, Vergara, Bilbao y las reales fábricas de armas de Tolosa y Plasencia fueron importantes centros de producción de armas blancas, sobre todo espadas. A esta última fábrica se desplazaron en 1630 los maestros artesanos que trabajaban en la Herrería Real de Navarra, algunos de origen italiano. Allí fabricaron armaduras y protecciones para hombres y sus monturas, así como gran variedad de armas blancas, espadas y bayonetas sobre todo. En 1760, la escasa demanda y dificultad de exportación de su producción provocaron su declive y cierre. En estas reales fábricas de Guipúzcoa trabajaban en el año 1720 7 maestros forjadores, 2 oficiales vaineros, 6 acicaladores y 4 amoladores, además de muchos auxiliares y aprendices. En ese año, su producción en bayonetas fue de más de 16.000 piezas, cuidadosamente examinadas y marcadas con el sello de Su Majestad el Rey. A finales del siglo XVII, el acero de las minas de Mondragón se agota y hay un cambio notable en la calidad de nuestra producción de forja en general, uno de los múltiples factores que marcarían el punto de declive de la armería y de la cuchillería española. Las minas de Vizcaya, Cuenca, Sierra de Ronda, Cataluña, Galicia o León pudieron suplir el aporte de mineral férrico, pero a mayor coste por el transporte hasta las fábricas. Sus diferencias en calidad y cualidades menos conocidas para la forja dieron como resultado una deficiente producción.
Junto a este declive, se produjo una drástica caída en la demanda, que dejó sin objeto seguir produciendo armas en las cantidades de épocas anteriores. El siglo XVIII trajo los cambios de un mundo moderno que asentaba sus bases para revolucionar los procesos y las formas de entender no solo la cuchillería, sino la producción de objetos y bienes, el fin de la artesanía, de la manufactura y el inicio de la revolución industrial. El proceso duró unas décadas y, por supuesto, se siguió produciendo cuchillería y utensilios, pero en cantidades reducidas y en pequeños talleres o fábricas que en poco recordaban a las reales fábricas, muchas veces en condiciones precarias, utilizando aceros de procedencia variable, ya fuese de nuestras minas o importados, distribuidos desde puertos como el de Valencia por ferrocarril. En el siglo XVIII hay constancia escrita de la deficiente calidad del acero, procedente de importaciones en su mayor parte, de forma que nos llegaba lo peor de Europa, lo que la industria francesa desechaba de sus importaciones. Este hecho potenció el descrédito de nuestra armería y cuchillería. La importación de piezas elaboradas en el extranjero, con un acero de calidad y con patronería española, contribuyó al declive de los centros cuchilleros. Los precios competitivos y la fabricación en serie se impusieron a los procesos artesanales del pasado. La tardía llegada de la revolución industrial a España devastó la competitividad de nuestros productos y favoreció la importación de todo tipo de armas blancas y utensilios fabricados en serie desde Francia, Inglaterra, Holanda o Alemania. De esta forma desapareció el legado de muchas generaciones y familias de artesanos cuchilleros y forjadores sin apenas dejar rastro. Ante la pérdida de algunas de nuestras fábricas de armas y la dependencia de las importaciones, se trató de promover de nuevo su fabricación dentro de nuestro territorio. Así, en 1760, el gobierno de la nación creó la Fábrica de Armas de Toledo, reacción muy tardía que no pudo recuperar el esplendor de la artesanía de los siglos anteriores ni atajar las causas de su agonía. A pesar de la sucesión de tantas dificultades, la fabricación de cuchillería y armas en España ha logrado mantener su legado de calidad en el devenir de los siglos. Este ha sido un resumido viaje por la tradición hispánica en la forja de acero para la elaboración de armas en las diferentes épocas de nuestra historia. Los conocimientos sobre el mineral de hierro, los secretos de los maestros forjadores, la destreza de los artesanos, forman parte de un pasado en el que los aceros de Hispania gozaban de un inigualable prestigio en el mundo occidental. Aquí despedimos este primer capítulo de contexto histórico y tradición en la forja de armas en nuestro país, que nos permitirá comprender la variedad y calidad, tanto técnica como artística, de las tipologías que veremos en próximos vídeos.